sea para los mexicanos. Ahí hay un desafío. Dos, hoy día tenemos más empleo en la economía informal que en la formal. Sí, las últimas cifras son en ese sentido muy evidentes. Eso nos obliga a pensar entonces qué pasa, por qué las pequeñas, medianas, las pymes, empresarios, ¿ya? No se incorporan a la economía formal. ¿Será que no están al alcance de los servicios fedatarios del notario? Es decir, yo tomo estos dos elementos que realmente son preocupantes porque tenemos ahora que justificar por qué tenía que defender Silvio Lagos la función notarial para los mexicanos. Esto nos lleva, fíjense ustedes, a pensar en lo siguiente. Hay un problema, y esto está dado también por datos de INEGI, de que hay pocos notarios para las necesidades económicas que el país está hoy día teniendo. Hay un cuadro por ahí, el último cuadro, por favor, que nos demuestra un poco lo que acabo yo de mencionar, simplemente al pasar. Fíjense ustedes que en este cuadro, ¿sí?, nos demuestra que en México el número de notarios en relación al dato que da INEGI y algunos datos de la propia CEPAL, en relación a 100.000 habitantes. Ahí están los países, hay una íntima relación, fíjense ustedes, y esto está en función de incorporar la economía informal a lo formal y extender el derecho de propiedad, escriturando la vivienda del 50% de los sectores de bajos ingresos que carecen de un instrumento como es la escritura pública. Entonces, este dato, fíjense ustedes, en México estamos a la altura de Hungría, de Perú y de Chile, que son los países que tienen el menor número de notarios en relación a los 100.000 habitantes. ¿Esto qué implica? Que la oferta de los servicios notariales tiene que ampliarse. ¿Ya? No es que estemos incorporando lisa y llanamente la ley de la oferta y la demanda, porque yo insisto, la tarea notarial es compleja, no es una cuestión simplemente de abrir, ¿ya?, lo que se llaman las condiciones de entrada, sobre las cuales también se podría pensar. Es decir, ¿por qué tenemos el fenómeno, ya, de que el número de notarios es bajo en relación a la población, que necesita los servicios fedatarios de los notarios, ¿sí?, y si lo miramos esto a nivel de derecho comparado? En el estudio de la CEPAL se ha planteado que el número de notarios es poco menos, guardando las proporciones, que el número de médicos que hay respecto a la población, ¿sí?, poco menos, que es un indicador. ¿Por qué? Porque eso permite el acceso de mayor número de gente a los servicios notariales, que son fundamentales, sobre todo para la economía de mercado, que es la que supuestamente nosotros estamos funcionando, ¿no es cierto?, y que permitirían entonces reforzar el Estado de Derecho y ratificar que lo importante es la economía formal más que la informal. Yo, una vez más, felicito al notario y licenciado y amigo Silvio Lagos, ¿ya?, porque realmente esta tercera edición, y tiene que venir más, hay elementos nuevos que están surgiendo, las llamadas funciones jurisdiccionales de los notarios, que ya algunas leyes de Tlaxcala, Veracruz también, ¿sí? ¿Ya? O sea, eso demuestra cómo es fundamental la presencia del notario en la vida jurídica de nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Bitker. Creo que su comentario pues pone de relieve que estamos también en presencia de un ámbito que, aunque tiene raíces históricas muy profundas, finalmente no deja de ser dinámico, como muchas otras cosas en la vida jurídica del país. Y en ese sentido el debate va mucho más allá del Tratado de Libre Comercio, ¿no? No es que esto se haya quedado congelado en un momento en que se firma el tratado y que entra en vigor, y además pues la discusión esta de si se puede cambiar o no, la verdad no hemos hecho ese ejercicio, pero en la parte que se refiere a la función notarial es dinámica, sigue adelante, y como lo demuestra el autor al agregar una serie de documentos de iniciativas recientes de reformas, pues hay detrás un debate bastante fuerte y quizá hasta enconado, diría yo, sobre la naturaleza, diría yo, de la función. No es una cuestión de si es un tema de competencia económica o no, sino es un tema de qué es lo que está en el fondo, qué es lo que hace la función. Pero yo coincido con el doctor Bitker en el sentido de que es muy importante vincular los beneficios que ofrece la función notarial pues a las necesidades del país, ¿no? Y lo que al final es un elemento de la tradición, el hecho de que forme parte de los órdenes jurídicos de las entidades federativas, también pues es una fuente de riqueza, pero también de problemas, en el sentido de que es muy diversa, me imagino, la situación del notariado en el país, ¿no? Y digamos en el cuadro que hemos visto de datos, pues ahí hay un promedio nacional, pero pues habría que ver, ¿no? Dado el desarrollo y por ejemplo, del estado de Veracruz, ¿no? Que tanto la presencia del notario es suficiente, o del estado de Jalisco, de otros, ¿no? Y esto ya implicaría entrar pues en discusiones mucho más particulares. Bien, yo como moderador debo ser moderado, tampoco no hacer muchos comentarios, y darle ahora la palabra al siguiente comentarista, que es el maestro Adalberto Ortega Solís, abogado y notario. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, especialista en Derecho Laboral y Corporativo, doctorando por la Universidad de San Pablo, CEU Madrid, socio fundador del bufete Ortega Abogados y Consultores, y la verdad tiene un currículum muy extenso en funciones, en cátedras, en actividades cívicas. Le voy a pedir al maestro que me disculpe si no hago referencia a todas, pero sin duda, al ser él también un notario público, el notario público 20 de la ciudad de Guadalajara, pues tiene un conocimiento muy íntimo y muy preciso de la situación de la función notarial en nuestro país. Maestro Ortega, si es tan amable. Muchas gracias. En primer término, quiero agradecer al autor del libro el que me haya solicitado el que yo estuviera esta tarde con tan distinguidos comentaristas y con tan distinguido público. Muchas gracias. Bien, yo he sido presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y he sido presidente de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano, así que obviamente que mi intervención, pues van a ver ustedes que va cargado hacia el lado de la función notarial fundamentalmente. Una situación suele explicar más que 1000 palabras. Quien haya visto la serie de televisión La teoría del Big Bang sabrá que Sheldon Cooper es notary public. Para ello tomó un cursito en el que el requisito más importante era saber leer, y sin la más mínima preparación jurídica formula contratos más disparatados, como el que celebra con Amy Flower para formalizar las obligaciones de su noviazgo, acto que autentica con unos sellos de notario que bien podrían haber salido de una caja de cornflakes. Sheldon es un personaje de ficción excéntrico y simpático. Lo que no sería simpático es que un contrato en la vida real fuera notarizado por alguien como Sheldon Cooper, quien por cierto conseguiría fácilmente la autorización para ser notary público en cualquiera de las entidades de los Estados Unidos, ya que ninguno de los estados de la Unión Americana exige a estos fedatarios que sean abogados, ni siquiera exige que un notary público sea profesionista. Cualquiera puede serlo: el señor que vende los filetes en la carnicería de la esquina, la persona que arregla los amortiguadores en el taller, incluso la señora que nos ayuda en la limpieza de la casa, aunque pareciera muy democrático,
Pocos estaríamos dispuestos a que, por ejemplo, nos hiciera una cirugía una persona que no fuera profesional médico. En una frase, no nos daría confianza. La confianza es la palabra del progreso. Por ello, Sir Edmund Burke sostenía: ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el concierto. Ningún grupo puede actuar en concierto si falta la confianza. Ningún grupo puede actuar con confianza si no se haya ligado por opiniones comunes, afectos comunes, intereses comunes. La confianza en las relaciones jurídicas es a la vez causa y efecto. Por un lado, hay confianza porque hay condiciones de seguridad y certeza en la sociedad. Por otro, la confianza es motivo de prosperidad, ya que actúa como impulso de los negocios y empresas. En el mundo jurídico, la función notarial es clave para la confianza. Las sociedades tienen el tipo de notariado que corresponde a sus opiniones, tradiciones y cultura común. Así, los países de la tradición jurídico-romana canónica siguen el modelo del notariado latino, cuyas características primigenias pueden remontarse a los tabulari e incluso hasta la antigua cultura griega con los signágrafos. Durante más de 2100 años, los pueblos de cultura latina han depositado la función notarial en juristas especializados, con la consecuente confianza en los documentos, actos, contratos y transacciones que pasaban por su fe. Trastocar este modelo implicaba la destrucción de una de las bases fundacionales de los sistemas jurídicos basados en el derecho romano, lo que, más allá del valor de la tradición, entrañaba el deterioro de la seguridad jurídica en los actos y negocios que día con día realizan los ciudadanos. El libro que hoy presentamos narra el intento tecnocrático de destruir al notariado latino en México y la forma en que fue anulado. El señor notario don Silvio Lagos Martínez, a través de las 407 páginas de la función notarial, de su libro La función notarial en el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, organizadas en 15 capítulos, nos narra el origen y la evolución de los principios rectores del notariado latino, las características esenciales del notariado latino, la aparición del notary public en el derecho anglosajón como un divorcio del sistema románico, los elementos distintivos del notary public en Estados Unidos, la regulación notarial en Puerto Rico, Quebec, la Unión Europea, así como en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, respecto al comercio transfronterizo de servicios profesionales. Asimismo, este libro revisa otros aspectos institucionales regulados por el Tratado de Libre Comercio, como la universidad y servicios profesionales, así como la entrada temporal de personas de negocios. También dedica su estudio a la circulación del documento notarial en el territorio del libre comercio, a los instrumentos internacionales aplicables a la función notarial, a la figura del notario cibernético y a la lucha concreta de los notarios en defensa del sistema jurídico mexicano. La negociación mexicana del comercio transfronterizo de servicios profesionales en el Tratado de Libre Comercio, así como la defensa del Pacto Federal y la soberanía estatal de los notarios mexicanos, realizaron ante la iniciativa de reforma constitucional que pretendía implantar el notariado anglosajón en México. Esta fue verdaderamente la lucha que se dio en principio, porque no es ahora el juicio oral. Esa es la secuencia de que en aquel tiempo el notariado dio la lucha para que no se transformara el sistema jurídico latino-mexicano en el sistema anglosajón. El texto de don Livio Lagos navega en tres planos de una gran importancia: el derecho constitucional, la historia del derecho y el sentido común jurídico, con lo que expone en forma breve y puntual la naturaleza jurídica del notariado frente a otras figuras, así como las decisiones fundamentales en materia de profesiones, regulación de los actos jurídicos y división taxativa de competencias entre federación y estados. El autor explica magistralmente que existe un profundo desconocimiento jurídico entre los tecnócratas que, enamorados de un derecho anglosajón,